Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos desde San José Obrero para el canal Ñan de Yarañé, en directo. Hermanos, la misión de San José Obrero es amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlo Acutis, Jesús Misericordioso, San Pedro y San Pablo, María Auxiliadora, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por los valores del deporte. Oremos para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, y para que promueva valores como el respeto, la solidaridad y la superación personal, por el trabajo de Antonio, Jorge, Manuel, Agustín, Tania, Joana, Zaira, Cristian, Vivi, Oscar, Rosa, Gabriela, por la venta de unas propiedades por una familia, por la conversión y liberación de una persona, Alberto, Paula, Luis, José, Albert, Emilio, María Cristina, Oscar, Agustín, Santino, Elda, Wilson, Lacmal, Derlis, Grisel, Camila, Amir, Lucas, Sandra Ovelar, Sandy, Emilce. Salud física y espiritual. Mirna, Alicia, María Paz, Raquel y familia, María de Olinda, María Cristina, Ana María, Ilse, José Aristides, Águeda, Ana, Constancia, María Constanza, Hilda Concepción, Marcela, Adriana, Candela, Fanny, Beatriz, Olga, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Leticia, Nicole, Tania, Alessandra y familia, Rogelio, Marta, Severiano, Máximo, Ascensión, Juan José, Emiliana, Rosa Flora, Viviana, Manuel, Marina, Fátima, Paola, Camila, Diego, Juliano, Enrique, Joshua, Jerónimo, Fernando, Santiago, Iván, Agustín, Valentino, Daniela, Wilson, Flavia, Sandra, Álvaro, Elda, Ignacio, Alicia, Pilar Mujica, Mike, Diana, Sonia, María Raquel, María Teresa, Rodrigo, Paloma, María Carmen, Beatriz, familia Campos, Pereira, Jorge, Hermelinda y familia, Oilda, Beatriz, Alfredo, Lourdes, Blanca, Cristina, César, Augusto, María Graciela, Lucía, Mariela, Graciela, Florencia, José María, Marlene, Lucía, Soledad, Ivana, Carmen, Olga, Carmen, Guadalupe, Martín y familia, Blanca, Lila, Dea, Carolina, Leticia, Santiago, María Lila, Marta y familia, Felicita, Nora, Noelia, Camila, Elina, familia Cristaldo, familia Ruiz Díaz, Nora, Gloria, Paola, Gustavo, Paul, Joaquín, Gabriela, Jean Patrick, Fernanda, Sofía, José, José Liceo, Augusto, Monseñor Mario Melanio Medina. Difuntos, almas del purgatorio, Arsenio Fernández, Manuela Ferreira de Cambra, Derlis Jorge Hermosa, Rodolfo Alejandra, Blanca Ruth Avelina, Cenilde, Félix Rubén Antonio, Aida Antonia Cecilia, Ramón Santos, Eliodoro, Eusebio, María Antonia, Eulogio, Sebastián, Leonardo, Ángel, Dax, Dimitri, Marcedonio, Carlos, Virginia, Richard, Isolina, Óscar, Eligio, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Guillermo López Moreira, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juan Felicita, Juan Félix, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Carlos Ramírez, Blanca Victoria, Juan Graci, Venancio, Valentín, Laureano, Jan, Graciela, Gabor. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré. Es contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta solemnidad en que recordamos a los santos Pedro y Pablo. Son los dos fundamentos, los dos pilares esenciales de nuestra Iglesia. Y en esta Eucaristía queremos rezar principalmente en el último día del Triduo de Manuela Ferreira de Cambra. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeciente en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme».
Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis angustias. El Señor me libró de todas mis angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor, alaben su nombre todos juntos, busquen al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y su rostro no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre,
sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Como decíamos al inicio, qué interesante, porque esta fiesta del 29 de junio celebramos estos dos santos juntos. No los podemos separar, ¿verdad? Pedro y Pablo. A pesar de que también cuando uno va leyendo y va entendiendo Hechos de los Apóstoles, encontramos que también no es tan fácil la relación entre Pedro y Pablo. Hay tensiones. Y bueno, pero estas son situaciones de toda comunidad. Lo importante es vencer esas tensiones. Y a Pedro nosotros lo miramos y por eso siempre lo representamos con la llave. El Señor que le entrega, te daré las llaves del cielo. Lo que ustedes aten y lo que ustedes desaten. Bueno, pero esto significa verdaderamente el poder como nosotros tenemos siempre, porque ese se refería a todo cristiano. No se refería solamente al país. Muchos dicen porque confiesa y que esto, aquello. Sí, también, entra también. Pero no es eso lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir San Mateo. San Mateo está hablando para cada uno de los cristianos, es decir, el poder y la fuerza de liberar al hombre en la medida en que nosotros seguimos el camino del Señor. Los que fueron a misa y escucharon las lecturas de ayer a la noche de vísperas, justamente nos hablaba de San Juan, ¿verdad? El capítulo 21 al final. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes. 3 veces le pregunta, ¿verdad? Es decir, en la medida en que nosotros amamos y nos ponemos a disposición del Señor, pero totalmente, viene la misión: apacienta mis ovejas. Y esa es la llave que el Señor a cada uno de nosotros nos entrega, porque somos nosotros quienes vamos a llavear la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, la vida de nuestro matrimonio, la vida de nuestra parroquia. Nosotros también un día, si no nos movemos como parroquia, entonces el último apaga la luz y llavea la puerta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, peyente van a ser, porque esa es la realidad, ¿verdad? Así es. Es decir, somos nosotros quienes tenemos ese poder que el Señor nos ha dado. ¿Y desde dónde miramos un poco a Pedro? Y Pedro siempre se mira desde el aspecto, digamos así, doctrinal. Hasta podríamos decir que es la estructura del edificio. Ahí están haciendo un edificio, ¿verdad? Enorme, están aquí levantando. Bueno, yo me fijaba, ¿verdad?, cómo comienzan a cargar. Primero hacen la estructura, todos los bloques, cemento, mopo, y callo joven. Después, cuando ya está toda esa estructura, le sacan todo, etcétera, ya se queda solo esa estructura. Y después ya comienzan a hacer los otros detalles. Pum, 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 pared, ventana, pega, moja. O pegan al final, cuestión de los cables, ventilador, aire, todo lo que vos quieras. Pero siempre primero tiene que estar la estructura. Pedro, para nuestra iglesia, significa la estructura. Y por eso, esa pregunta aquí: ¿quién dice la gente primero? ¿Qué es lo que nosotros pensamos en general? ¿Qué es lo que dice el mundo de Cristo? Pero ahora quiere saber, Andé, vos personalmente, ¿quién soy yo para vos? Es decir, ¿soy verdaderamente la estructura esencial y fundamental que mantiene tu vida cristiana? Si aquí mismo nosotros no tuviésemos estos pilares, etcétera, no sé cómo está aquí el cimiento, ¿verdad? Entonces, evidentemente que esta estructura no va a aguantar, se nos viene todo encima. Entonces, también para que nuestra vida cristiana pueda aguantar los vaivenes de la vida, para que pueda aguantar, tiene que tener un aspecto doctrinal, catequético, muy bien formado. ¿Por qué muchas personas después dicen, Dios no me escucha, yo esto y aquello, me voy a otra religión, se van de aquí para allá, cambian, o buscan milagrerísimos, entonces todo que caiga más o menos de arriba? Y eso es porque en el fondo no tiene cimiento, no tiene catequesis, no entiende, no sabe que la base y lo elemental, la estructura fundamental es
una buena formación de entender quién soy yo para ti. No es solamente quien dice la gente que es fácil de ti, estilo periodista y cosas de mira qué interesante, pero vos, ¿qué decís? ¿Cuál es tu experiencia con el Señor? ¿Será que vamos a decir como Jesús ayer decía, Señor, tú sabes que te quiero, sabes que te amo? Y ante la tercera pregunta decía, Señor, tú lo sabes todo. ¿Será que el Señor sabe todo de nosotros en la medida en que vivimos nuestra vida auténticamente como cristianos comprometidos? Y después, queridos hermanos, aquí lo que le dice a Simón, porque él es el que va a responder. Tú eres el Mesías. Ahí está el caracú. Ese es Pedro. Pero Pablo, por otra parte, nos habla aquí sobre todo, dice, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. A Pablo le podemos considerar como el músculo, decíamos. Así como Pedro es el esqueleto, la estructura, Pablo es el que le da movimiento. Pablo es el que le da vida a ese esqueleto. Si vos dejás ese edificio así como el esqueleto, y vas a decir, bueno, o pobre, pero de ahí de provecho para grandes cosas. O un drogadito, hoy que bebe, o pitado, lo que sea. Hay así muchos edificios que no han concluido y que quedan solo ese esqueleto así, ¿verdad? Entonces la gente va ahí, los pajaritos, no sé, palomas. Sin embargo, el que le da vida, el que le da entusiasmo, el que le da movimiento a todo eso, justamente es lo que nos da y nos muestra Pablo. Pablo es el músculo, es decir, aquí es capaz de entregar su vida, embellecer. Ese esqueleto, si se te queda ahí duro, no sirve de nada otra vez. Entonces, ¿qué es lo que va a mover tu esqueleto? El músculo. Así es que nosotros tenemos estos dos elementos. Por eso es que celebramos siempre a los dos juntos, Pedro y Pablo. Mover nuestra vida, mover a través de Pedro con una buena catequesis, saber quién es Cristo para nosotros y sobre todo desde ese conocer comenzar a actuar. Porque el mover no significa que nosotros entonces comenzamos a evangelizar. Por eso es que Pablo, además de este testimonio que dice, miren, yo he trabajado todo y bueno, he dado toda mi vida, mi sangre, ahora ofrezco, mi vida será derramada como una libación. Pero eso es porque también conocemos esa frase tan linda, ¿verdad? Que el Señor dice que yo justamente fui llamado para evangelizar. Y esa evangelización es lo que significa para nosotros el movimiento y dar a conocer esa palabra del Señor. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad y la caridad mutua reinen en la comunidad cristiana universal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las naciones y por sus habitantes, para que puedan servir mejor a Dios Padre Todopoderoso en la paz, en la justicia y en la prosperidad temporal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que padecen en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, especialmente hoy también a recordar en el último día del triduo de Manuela Ferreira de Cámbara. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también y rezamos en el último día del triduo de Manuela Ferreira de Cámbara. También nos recordamos y rezamos
por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Pedro y San Pablo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que irá al pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el salvarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se bebe y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí
y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Avisos parroquiales. Invitamos a los jóvenes que quieran integrar la comunidad juvenil de San José Obrero al acto de presentación el sábado 4 de julio a las 18 horas en el Salón San José Obrero. Fiesta de San Juan en la parroquia, sábado 4 de julio del Liberi de 8 a 13 horas y después de la misa de las 19 horas continuamos con juegos y comidas típicas. Para ello necesitamos su aporte solidario. Para la compra de insumos pueden dejar su colaboración en la Secretaría Parroquial durante la semana. Contamos con cada uno de ustedes para que esta fiesta sea posible. Sábado 11 de julio, 16:30 horas. Jornada de celebración y motivación por el 4º aniversario de la Capilla de Adoración. Invitado especial, Padre Víctor Cabañas. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente. Gracias. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin escribirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen.